Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con el gusto de siempre en este jueves 25 de junio del 2020. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Nos ocupa todavía Romanos capítulo 1, versículos 1 al 13, en el que el día de hoy haremos una ampliación hasta el versículo 15. Y voy a leer esta porción de la palabra de Dios y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección de Dios en la comprensión de su palabra. Dice así la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Vamos a orar. Señor Dios santo y bueno, Padre de misericordia, pero a la vez justo y santo, quiero rogarte, Señor, en esta hora que tu palabra llene de bendición los corazones de cada uno de nuestros oyentes, y que, Señor mío, esta palabra tuya sea firme ancla para nuestra fe, para nuestra creencia. Quiero rogarte, Señor mío, que toques nuestros corazones, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos aprendido en estos últimos 2 días y hoy que Abraham fue justificado sin obras, solo por la fe. Tenemos claro que Abraham debe haber sido uno de los hombres más justos de su época, pero no fue su justicia, no fue la obra suya propia por medio de la cual alcanzó gracia delante de Dios, sino por la fe. Vimos que Abraham fue justificado delante de Dios no por sus obras, sino por su fe. Vimos también que la bienaventuranza de ser perdonados y los pecados cubiertos no es una bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, sino también para los de la no circuncisión, es decir, tanto para judíos como para no judíos. Es más, el apóstol Pablo nos pone de relieve el modelo de el padre Abraham, porque él fue llamado por Dios y fue justificado por Dios por su fe
cuando todavía él no era un circuncidado, sino que se circuncidó después. Y entonces entramos al terreno de que ni la circuncisión ni la circuncisión, sino justificados solamente por la fe. Hoy veremos en este último episodio de esta porción de la Escritura, Romanos capítulo 4 versículos 13 al 15, porque dice el apóstol Pablo en el versículo 13, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, no por la ley, solo por la fe. Heredero del mundo, por la justicia de la fe. Versículo 14 y versículo 15 tenemos que tocarlos en esta hora, porque el versículo 14 dice de esta manera bien claro, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, los que cumplen perfectamente la ley son los herederos, dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pero ¿qué sucede? Ya vimos por medio del apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de su carta a los romanos que nadie puede cumplir la ley. Cuando dice aquí, porque si los que son de la ley son los herederos, pero no hay tales como que alguien sea de la ley. Romanos 3:22 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ¿quiénes pecaron? Todos, circuncidados y no circuncidados, judíos y no judíos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, tenemos que hacer la pregunta, ¿quiénes son de la ley? Porque no hay uno solo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Voy a invitarles a que vayan conmigo al libro de Génesis y vamos a ver el capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 4, Dios está visitando a Abraham y le está prometiendo un hijo. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, es decir, por fe. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ya Abraham había creído a Dios, y esto le fue contado por justicia. Y entonces le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y entonces Dios le ordenó a Abraham que hiciera un movimiento con esos animales
Dice, él tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto ya está haciendo mención de la ley de Dios. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Este pacto lo hizo Dios con Abraham, pero primero, antes del pacto, simplemente Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Si vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 28 al 29, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, es decir, la iglesia. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, el pueblo de Abraham, los hijos de Abraham, los que Dios le había prometido, se cumplen. Y no son judíos ni no judíos, no son esclavos ni libres, no son hombres ni mujeres, son un solo cuerpo en Cristo Jesús. Cuando Dios hizo de ambos pueblos, es decir, judíos y no judíos, uno solo, se cumple esta promesa. Versículo 15 de Romanos 4. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, cuando hemos creído a Cristo, cuando hemos creído en Cristo, nuestros pecados, nuestras culpas son redimidas, como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Les invito, hermanos, a que comenten, hagan preguntas, participen, demos difusión al mensaje de la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios, hermanos, nos veremos mañana para continuar con nuestra carta del apóstol Pablo a los Romanos. Dios les bendiga.